A ciencia cierta, la investigación española con el profesor José Antonio López. Pues comenzamos, como siempre lo estaban escuchando, saludando a nuestro colaborador, José Antonio López Jal. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí de moda, como siempre. Totalmente. Vemos que lo llevas. Es un clásico, tú no pasas de moda. Un clásico. Bueno, durante la semana del 21 al 27 de junio se celebró la Semana Mundial de la Alergia, impulsada por la Organización Mundial de la Alergia. El objetivo es el educar sobre el impacto de las enfermedades alérgicas en la salud pública. Algunas son de nacimiento, otras pueden venir con los años. Ahora iremos repasando todo, pero ¿qué tal andas de alergias, Jal, primero? ¿Qué tal ando? Bueno, la verdad es que empecé a tener algo de alergia pues ya pasados los 50 años, hace un par de semanas, como quien dice, ¿eh? Bueno, según parece, según me han comentado, es el platanero orientali, que es el árbol, por cierto, donde jugaba de pequeño en mi querido barrio de San Fermín, aquí en Madrid. Pues parece ser que de momento es el único al que ahora tengo alergia. No sé qué cosa, ¿no? Después de tantos añitos. Pero en cualquier caso, ahora hablaremos de alergias, principalmente de las alimentarias. Venga, pues vamos allá. Hablamos de alergias en esta ocasión con Amapola Munuera, que es farmacéutica especializada en alergia alimentaria y que forma parte de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y al Látex. ¿Qué tal, Amapola? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Encantada de estar aquí. Pues quería preguntarte primero por el nombre de esta asociación, porque ahí se mezcla alergia a alimentos, el látex. ¿Hay alguna relación entre ellas? ¿Hay alguna cosa común? Y ya puestos, ¿cómo se puede ser alérgico al látex? ¿Es cosa de contacto o hay algún mecanismo más? Sí, mira, te lo explico. Realmente la asociación es AEPNA y empezó llamándose así porque es Asociación de Padres de Niños Alérgicos a Alimentos. Empezó en 1996, luego cambió de nombre para incluir a los alérgicos al látex y a las personas. Bueno, esos niños crecieron, ¿no? Entonces se le dio otro nombre, la Asociación Española de Personas Alérgicas a Alimentos y al Látex. Resulta que el látex se saca del árbol del caucho. Es la savia de este árbol, ¿no? Entonces esa proteína es una proteína que hace una cosa que se llama reactividad cruzada, es decir, hay otras plantas, como por ejemplo el kiwi o el aguacate, la castaña, el plátano, que también puedes presentar alergia cuando tienes alergia al látex. Hasta un 50% de los alérgicos al látex presentan esta alergia cruzada porque se parecen mucho las proteínas de estos alimentos a la proteína del árbol, o sea, de la savia del árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues se incluyó también porque pues muchos de las personas presentaban también alergia a estos alimentos y al revés también pasa. Hay personas que tienen alergia al kiwi, por ejemplo, que al final pueden acabar desarrollando una alergia posterior cruzada porque hay una confusión en el sistema inmunológico, porque se parecen muchísimo las proteínas. Que yo leí en algún momento, ya ahí no lo tengo tan claro si es verdad o no, que una persona alérgica al látex se sensibilizó al látex y jugando al pádel, al parecer, con el látex de la propia pala, pues parece ser que le dio un brote anafiláctico o algo así. No sé que es muy severa la alergia al látex. La alergia al látex es una de las causas de anafilaxia. La anafilaxia es una reacción la más grave que puede tener un paciente alérgico. Y antes me preguntabas, ¿cómo se sensibiliza a alguien al látex? Pues principalmente las vías de sensibilización son 3. Es la piel exterior, pero también la inhalación, el aparato respiratorio y también la vía digestiva. Entonces, ¿cómo sucede con el látex? Pues principalmente es por el contacto de los guantes de látex. De hecho, son las personas que trabajan en esta industria, los sanitarios también que tienen que ponerse látex y también los polioperados, sobre todo cuando son pequeñitos, los que acaban desarrollando esta alergia al látex. O sea, que es importante. Para centrarnos un poco en la gravedad, en la dimensión de este problema, de las alergias en general y de las alimentarias en particular, no sé si nos podrías, eso, para contextualizar, dar algunas cifras de alérgicos alimentarios, prevalencia en España y alguna comparación con nuestros vecinos europeos y ya, bueno, pues la cifra triste de muertes que conlleva este tipo de problemas. Vale, estamos teniendo un problema muy grande en las sociedades occidentales porque la causa
de esta incidencia de alergias es principalmente nuestro estilo de vida occidental unido al ambiente microbiológico que tenemos en las sociedades industrializadas. Son estos dos factores que, bueno, pues comentándolo así suena como muy vago, pero la realidad es que está detrás de la problemática que estamos teniendo. Entonces, en España se calcula que son unos 2 millones de alérgicos alimentarios, viene a ser un 4% aproximadamente de la población. En el resto de Europa occidental la cifra es estándar, es aproximadamente de un 3,5%, 4%. Y en total en Europa son unos 17 millones, en el mundo son unos 520 millones. El problema de la alergia a alimentos es que es una de las alergias que puede causar esta reacción grave que hemos hablado antes de anafilaxia. La anafilaxia es una reacción potencialmente mortal en minutos. Puede suceder en cualquier momento, porque depende, por un lado, de la sensibilización que tiene el paciente, es decir, lo alérgico que se sea, pero por otro lado también de la cantidad de alimento o alergeno, porque también sucede con medicamentos o con picaduras de abejas y de avispas, al que se le expone, ¿no? Entonces, al final se puede desarrollar esta anafilaxia que es potencialmente mortal y que en caso de España, a pesar de nuestro fantástico sistema sanitario que tenemos, lleva a la muerte hasta un 2% de las ocasiones. Se estima que son aproximadamente unas 15 muertes al año directas. Y bueno, pero es verdad que ha aumentado mucho los ingresos hospitalarios porque cada vez hay más anafilaxias. El problema de la alergia es que no solo se está generalizando, nos estamos volviendo una sociedad alérgica, sino que además se está agravando. Cada vez son peores las reacciones que estamos teniendo. Hasta tal punto que en muchas películas ya se representa el crimen perfecto a través de un asesino que introduce cacahuetes en un alimento que le va a dar a su supuesta víctima. O sea, que sí están representados en la sociedad del problema. Podremos hacer algún día un programa sobre métodos científicos para el crimen perfecto. Pues sí, ahí a lo mejor nos sube la audiencia y toman hasta apuntes. Desde luego es verdad que es una cifra que se va notando cada vez más, es algo como para tener en cuenta. No sé si, Amapola, se conocen factores de riesgo o de virulencia en este tipo de alergias, no sé si influyen, me imagino, edad, sexo, genética o exposición. ¿Cómo es? Porque es verdad que las cosas han ido cambiando mucho. Yo, por ejemplo, no tengo de momento ninguna alergia, pero es verdad que cada vez van apareciendo más, incluso sobre la marcha o ya siendo mayores, decíamos. ¿Por qué me miras cuando dices los de mayores? No sé si hay factores que puedan influir en esto, Amapola, a lo mejor. Sí, definitivamente. El más importante es la herencia que tenemos, la herencia de nuestros padres. Si los padres tienen tendencia a desarrollar alergia, no tiene por qué ser alimentaria, puede ser cualquier tipo de alergia, porque al final detrás de todo esto es un problema en la barrera epitelial. O sea, lo que al final va a determinar si un niño va a desarrollar asma, va a desarrollar rinitis o alergia alimentaria, es un problema de la barrera epitelial intestinal, respiratoria por dentro, pero también por fuera, ¿no? Entonces, si tus padres, tienes un progenitor que es alérgico a lo que sea, tienes un 40% de posibilidades de tener esa tendencia. Si son los dos, puedes tener una probabilidad de hasta un 80%. Y si no tienes a ninguno, en nuestra sociedad también tienes probabilidad, porque existe una herencia epigenética, es decir, el ambiente marca ciertos genes que te van a predisponer hasta en un 15% a desarrollar enfermedades alérgicas. Y por eso digo que es tan importante el ambiente microbiológico. Por un lado tenemos la herencia, pero por otro lado también tenemos ciertos factores, como por ejemplo tomar antibióticos durante el embarazo o el primer año de vida, que eso nos va a disminuir la variedad de la microbiota intestinal, que está muy ligada al desarrollo de las alergias. Entonces, los partos por cesárea igual, porque esa colonización primera del bebé cuando nace tiene que ser adecuada, porque si no, no se va a enseñar al sistema inmunológico a tener una respuesta de tolerancia. Entonces, por ahí tenemos otra de los factores importantes. Y yo diría que el tercero más importante es que tiene que haber una introducción oral adecuada de los alimentos, de la alimentación complementaria dentro de la dieta del bebé. En los años 2000, la Academia Americana de Pediatría, intentando frenar
esta progresión de alergia alimentaria en los niños y basados no en suficiente evidencia científica, recomendaron retrasar la introducción de ciertos alérgenos, como por ejemplo el huevo y los frutos secos, que eran más problemáticos a el 1 o 3 años de edad. Y sin embargo lo que consiguieron fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Entonces, durante muchos años, no solamente la Academia Americana de Pediatría, sino el resto de asociaciones occidentales también se unieron, ¿no? También aquí en España, en Europa, a esta recomendación, porque es una cosa que es bastante lógica, ¿no? O sea, pensar, bueno, vamos a esperar a que se desarrolle un poco el sistema inmunológico, de esa manera parece que a lo mejor no va a haber tanta incidencia, pero lo que se ha visto es que hay una ventana de oportunidad entre los 4 meses y los 11 meses en los cuales el sistema inmunológico reacciona menos, con lo cual es más fácil que se produzca la tolerancia de esos alérgenos, y ahora la recomendación es radicalmente la contraria. Exactamente. Entonces, sí, es empezar con todo y empezar pronto. Sí, lo que está claro que nuestro sistema inmunológico tiene que aprender ya desde el nacimiento qué es propio y qué es extraño para organizarse. De hecho, tenemos un órgano que va degenerando con los años, que es el timo, que es una escuela para los linfocitos, para las células del sistema inmunológico, para decir, esto no lo toques, esto caca, esto viene, contra esto te tienes que activar. Y es un proceso que se tiene ya desde los primeros indicios del nacimiento. No sé si te consideras, ya que estamos hablando del sistema inmunológico y de su desarrollo y de aprender lo que es bueno y lo que no es bueno, contra lo que tiene o no que reaccionar, no sé si te consideras en este sentido defensora o detractora de la famosa teoría que yo se la cuento a mis alumnos, ¿no? De la famosa teoría en inmunología de teoría de la higiene, por la cual el ser tan pulcros con la limpieza nos ha vuelto también más alérgicos. Bueno, es que es totalmente así. En 1970 lo que pasa es que la teoría se formuló de otra manera diferente. Lo que se decía es que como el sistema inmunológico no tenía que enfrentar infecciones porque estábamos sujetos a mayor higiene, se equivocaba. Pero la realidad es que luego se ha visto que el problema no es ese. El problema es que el tener tanta higiene, al final estar sometidos a antibióticos principalmente, a detergentes, a pesticidas, eso lo que hace es que hay menor variedad de la microbiota intestinal, de la microbiota en general, pero sobre todo y principalmente en el caso de alergias alimentarias de la intestinal. Entonces lo que sucede es que esa falta de diversidad, porque al final es el desarrollo del sistema inmunológico está muy ligado, es como un diálogo entre esas bacterias. La microbiota, recordemos que es un conjunto, un ecosistema pequeñito que nosotros tenemos de bacterias y de hongos, ¿no? Que nos recubren toda la barrera epitelial. Eso lo que va a hacer es que va a entrenar al sistema inmunológico. Si no lo tenemos bien, pues vamos a tener problemas del sistema inmunológico, de alergias, de también enfermedades autoinmunes, que cada vez, bueno, pues tenemos más en nuestra sociedad occidental, que es fantástica para no desarrollar infecciones, no nos vamos a morir de una infección, pero es muy mala para las alergias. Claro. Bueno, pues eso estamos vertiendo aquí un montón de mensajes interesantes que creo que posiblemente pueda servir de mucho de provecho a nuestros oyentes, pero si quieres podemos seguir un poquito más con estos mensajes, porque ayer fue justamente el Día Mundial de la Alergia y seguro que desde distintas instituciones, etcétera, pues también se han lanzado algún tipo de mensajes que, no sé, quizá podías recordarnos alguno, hacer alguna, ya que estamos un poco en este plan, pues sí, subrayar alguna idea. La realidad es que todavía no hay concienciación suficiente con respecto al problema tan grave que tenemos. Y ayer, bueno, pues igual que durante la Semana Mundial de la Alergia, que comentabais al principio, se está haciendo mucho hincapié en concienciar a la sociedad de el problema que tenemos de salud pública. Es una crisis de salud pública que tenemos a día de hoy y que va a incrementarse muchísimo en los próximos 20 años. Entonces, bueno, pues salieron representantes importantes de las sociedades científicas españolas, la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología, que agrupa a los alergólogos, o la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica, que está englobando a los pediatras especializados en alergología, intentando concienciar verdaderamente sobre el problema tan grande que al final la Organización Mundial de la Alergia estima que para el 2050 la mitad de la población del mundo va a tener una enfermedad alérgica, con un aumento
muy significativo en el caso de las alergias alimentarias. El impacto socioeconómico que esto tiene, creo que todavía no lo podemos calibrar adecuadamente. Por eso creo que es fundamental enfocarse ahora mismo en la prevención, en la información, en la concienciación, porque es que es una bola de nieve que la tenemos ya prácticamente aquí y que no sé hasta qué punto la vamos a poder gestionar bien. Si nos fijamos en la previsión de del crecimiento de la industria farmacéutica en relación a los fármacos y los tratamientos que palían la alergia, es un crecimiento anual de un 7% a partir de ahora, y es una barbaridad. Con muchos. Pues vayamos rápidamente ahora a los tratamientos, ¿no? No sé si los hay definitivos o son todos de alguna forma paliativos durante la temporada de alergias, pongamos por caso la hipersensibilidad al polen, o durante un brote puntual, por ejemplo, de un alérgeno en alimentación. Bueno, pues en el caso de la alergia alimentaria, pero también en el caso de alergias ambientales, tenemos por supuesto el tratamiento farmacológico, que consiste, dependiendo de la reacción que se tenga, porque se puede tener reacción leve, moderada o grave. Tenemos pues 3 tipos de fármacos. Pero siempre paliativos, una vez que ha ocurrido el proceso. Bueno, también se puede quitar la alergia. Eso es una noticia estupenda, porque pues sí, en algunos casos, y bueno, dependiendo también del paciente, porque son tratamientos que están muy enfocados al paciente. Sí. Dependiendo de cómo sea la biología del paciente y cuál sea la clínica que presenta, se va a poder superar la alergia. Sobre todo es más fácil que se haga dependiendo de la edad del paciente, ¿no? En cierto tipo de fenotipos que hay de pacientes alérgicos, pero en muchos casos sí que se está consiguiendo. Y bueno, pues la verdad es que el futuro es prometedor. Yo creo que es fundamental el acceso a esos medicamentos paliativos, pero creo que de aquí quizás a un medio plazo podemos decir que seguramente esto dejará de ser un problema, que por un lado, bueno, pues da cierta tranquilidad, pero claro, habrá que te interrumpí cuando estabas mencionando 3 tratamientos. Sí, los 3 tipos de fármacos que hay son antihistamínicos, corticoides y la adrenalina intramuscular, en función de si la reacción es leve, moderada o grave. Recordemos que pues una reacción leve normalmente siempre cursa con síntomas en la piel, pues con eritema, con ronchas, con quizás algunos abones. Moderada, pues a lo mejor puede haber pues un angioedema facial, una pequeña hinchazón. El problema que tenemos es la anafilaxia, que como comentaba antes, además es algo que sucede de forma impredecible y que se lleva la vida en pocos minutos. Para eso solamente hay un tratamiento, que es el tratamiento de la adrenalina. La adrenalina es una antagonista a la histamina, ¿no? Entonces, lo que sucede con este fármaco es que hay que aplicarlo de forma precoz para que pueda hacer efecto y que esa anafilaxia no llegue a matar, ¿no? Porque al final el problema es que esa anafilaxia acaba en muerte en un 2% de los casos. Y centrémonos en esos nuevos tratamientos, inmunoterapia o la adrenalina nasal para anafilaxia, como estabas comentando, aprobada por la Agencia Europea de Medicamento en 2024. ¿Qué es esa adrenalina monolosis? No sé si es lo que nos estabas explicando antes de entrar. Sí, es que la adrenalina puede estar en ampollas, que a veces se vende así para los hospitales, los centros sanitarios, y lo que vendemos principalmente en las farmacias es en monodosis para que lo use directamente el paciente. Hay 2 tipos, porque en breve va a haber ese segundo tipo. Ahora mismo en el mercado español solamente está comercializada el autoinyector de adrenalina, que tenemos 3 marcas. Es un dispositivo muy fácil que el paciente alérgico tiene obligado, paciente alérgico a alimentos, como he dicho, picaduras de himenópteros y medicamentos, tiene obligado llevar encima siempre que haya riesgo, ¿no? Siempre consigo no solo 1, sino 2. Entonces, en el momento en el que se produce una anafilaxia, que esa anafilaxia implica siempre 2 órganos, primero la piel, pero luego un segundo órgano, en un 80% de los casos implica estos 2 órganos, también el aparato respiratorio o el aparato digestivo, es decir, náuseas, vómitos, tos persistente, aparte de la piel, o mareos. En el momento en el que esto sucede se identifica la anafilaxia y hay que poner de manera precoz
esa adrenalina que puede ser, como digo, intramuscular, que es una aguja, y bueno, pues que hay que tener cierta formación. ¿Y la alternativa? Y la alternativa, que estará prontísimo en el mercado, es una adrenalina nasal, que bueno, pues nos evitamos la aguja, y ya está aprobada por la Agencia Española del Medicamento. Está ahora mismo en fase simplemente de acordar el precio con el Ministerio de Sanidad. Hay por el proceso que tenemos aquí en España de aprobación, y bueno, pues esperamos que esté disponible a final de año, principio del año que viene. Los alérgicos lo estamos esperando como agua de mayo. Muy bien. Sí. Y estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero siempre solemos preguntar por alguna dirección o alguna página web que nuestros oyentes puedan consultar. Sí, pues mira, lo primero, lo más importante, bueno, que a mí me gusta más, son los cursos de Soy experto en alergia, que son todos gratuitos, de la SEAIC, Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología. También hay muchísima información en la página web de AEPNA y de SEICAP, que además hacen talleres voluntarios y bueno, damos formaciones a los colegios y a la gente que trabaja con los niños alérgicos a los alimentos. Y bueno, pues creo que ahí hay información suficiente para poder informarse, y siempre estamos a disposición de todo el que necesite ayuda. Pues hemos intentado analizar estos diferentes aspectos, tratamientos, la situación actual de las alergias respiratorias y alimenticias con Amapola Munuera, farmacéutica especializada en alergias alimentarias, que forma parte de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y a Lácteos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Nos quedamos con ese mensaje de que se terminará pudiendo curar, ojalá que sí. Y gracias también a ti, Jal, te esperamos la próxima semana. ¿Queréis unos cacahuetes o algo? No, gracias. Vale, venga. Investigación Marca España.